Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Conexión Pineal por Radio Solar. Este programa conducido por Federico Caivano, Mariluz Calafel, Juan Pablo Caivano es mi nombre. Este programa que todos los miércoles a las 11 horas sale por Radio Solar, se repite los jueves a las 19 y a las 11 de la mañana los domingos, de hora de Argentina. En ese momento sale 2 horas antes en México, la misma hora en Chile, un poco antes, 1 hora antes en Colombia. Este programa que sale desde Radio Solar en Argentina para toda Latinoamérica. Este programa que ya lleva más de 2 años, acercándonos a los 3 años consecutivos, compartiendo todo lo que... generando este proceso entre los que escuchan y nosotros, tratando de ir generando el proceso del despertar, el proceso de ser parte del cambio, de ir generando el cambio, no estar pasivos esperando que el mundo que queremos aparezca, sino simplemente de hacernos cargo de nuestro rol creador y empezar a hacer que el cambio se presente. Y de esto estamos todos los miércoles con algún tema que a nosotros nos parece interesante, nos parece que es un tema para el momento, que nosotros sentimos que queremos compartir. Ojalá compartan la intención. La idea de hoy, teníamos ganas de estar hablando un poco de la libertad. De que si todos los procesos de expansión de conciencia, todos los procesos de crecimiento espiritual no nos llevan a más libertad, entonces nos llevan a más prisión. Si nosotros queremos expandir la conciencia, nosotros queremos ir comprendiendo cada vez más, para justamente salir de las prisiones, de las cosas impuestas a través de la memoria humanidad, del famoso sistema que hemos ayudado todos a co-crear, aunque sea simplemente por la aceptación de él. Pero entonces el despertar, el generar el cambio, si no nos va a llevar a más libertad, entonces nos va a llevar a más prisión. Y sería pues simplemente cambiar de carcelero, o sea, si cambio del carcelero de la memoria humanidad y hago lo que corresponde, cuando corresponde, porque eso queda bien, porque eso está bien, y paso a la otra cárcel, ¿no? Que es la cárcel de la supuesta espiritualidad, de la supuesta creación de conciencia, y entonces estoy todo el tiempo cuestionándome si esto está bien, si esto está mal, si esto corresponde, si esto no corresponde, si puedo hacer esto, si no puedo hacer lo otro. Pues ¿es mayor libertad o es más cárcel? Y de eso queríamos hablar hoy, porque hay algo que es muy claro: los seres humanos amamos nuestras cadenas. Y entonces lo único que hacemos generalmente es cambiar de carcelero. Salimos de un carcelero y nos metemos en otro. Entonces salimos de la cárcel del libertinaje y nos metemos en la cárcel de la abstinencia. Salimos de la cárcel de esto y nos metemos de la cárcel. Siempre estamos en este proceso, ¿no? De meternos en reglas, en cárceles, y de andar privándonos de las situaciones y andar viviendo las cosas. Es más de lo mismo. Da igual de dónde venga la cárcel. Da exactamente lo mismo de qué lugar venga las limitaciones. Porque en cuanto vivimos el proceso de las limitaciones, pues entonces no estamos pudiendo expresar la verdadera naturaleza de esos seres libres e ilimitados que somos. Claramente, el hecho de ir expandiendo las conciencias, el hecho de ir elevando la frecuencia vibratoria, nos va a ir haciendo desencajar de ciertas actividades generadas o que nos generan o que producen sentimientos de baja frecuencia. Pero es una cuestión natural, es una cuestión simple, es una cuestión que sucede justamente por evolución, no para evolucionar. Y entonces cambiamos de reglas, cambiamos de normas. Antes vivíamos bajo unas normas que al final
eran una prisión, que tenían que ver con la sociedad, con la aceptación, con un montón de cosas, con hacer lo que está bien, con ser cooles, copados, y entonces hacíamos cosas que no nos gustaban, pero para encajar en una sociedad y ser aceptados. Entonces de repente despertamos. Y cuando despertamos, cambiamos todas esas normas por otras normas, para ser aceptados correctamente, políticamente correctos, dentro de un nuevo grupo de pertenencia. Ahora los espirituales. Y entonces dentro del grupo de pertenencia de los espirituales tengo que hacer ciertas cosas, hablar cierta manera, decir ciertas cosas. Pero es más prisión. La libertad es libertad. Y la prisión es prisión. No importa las paredes que tenga esa prisión. Y esto es muy normal, la gente cambia de una religión a otra, cambia de un proceso a otro, va cambiando, pero siempre siguiendo las mismas normas. Y el único proceso es la mayor libertad, liberarse de las cadenas autoimpuestas. Y ni hablar cuando esas cadenas vienen desde afuera. Y siempre son autoimpuestas, porque nos llenamos de normas, nos llenamos de procesos, nos llenamos de procedimientos, pensando que si seguimos esos procedimientos, pues cada vez vamos a ser mejores espiritualmente. Pero cada vez que yo me meto en un proceso de esos, y no es de manera natural, y no es de manera que yo vivo esto de un proceso, es por evolución se va dando. Pues entonces simplemente vivo en más cadenas. Si en algún momento mi proceso evolutivo, mi proceso de elevación de frecuencias, me llevó a no comer carne, y es maravilloso que eso haya sucedido, está perfecto. Pero siempre y cuando después eso no se convierta en una prisión para mí. Si un día estoy en un lugar y lo tengo ganas de hacer, pues lo hago. Y después continúo con mi proceso de no comerlo, dado que no es una prisión. Y no hay nada que yo pueda hacer para evolucionar, sino que los procesos se van a dar por evolución. Si yo no logro vivir con mayor libertad, pues entonces solamente estoy viviendo en una caverna, en una cárcel nueva, en un proceso nuevo de normas, en un proceso nuevo de limitación, en un proceso nuevo de privación. Y cuando estoy en un proceso de privación, pues entonces no estoy en un proceso de expansión. Y si no estoy en un proceso de expansión, pues claramente no estoy agrandando, elevando, generando mayor conciencia. Simplemente lo que he hecho es ponerme una cárcel nueva. Esa es la idea de hablar un poco hoy, de qué cárceles vamos cambiando y qué es realmente la libertad. Pues la libertad es hacer todo lo que quiera, cuando quiero, como quiero, donde quiero. O la libertad es simplemente poder elegir en la libertad de lo que tengo ganas o de lo que no tengo ganas, sin estar amparado, cuidado, generado a través de normas, procesos, que no son malos, salvo cuando generan sentimientos de represión, cuando me estoy reprimiendo de esto. Dado que todo es natural o es artificial. Si me estoy reprimiendo, entonces no es natural. Si naturalmente yo he decidido generar ese proceso, pues entonces, bienvenido sea. De eso vamos a estar tratando de reflexionar en el día de hoy. Muchas veces encontramos a personas que están realmente muy comprometidas en generar un proceso de expansión de conciencia, un proceso de elevación de frecuencia. Y en este proceso de elevación de frecuencia no es raro que traten de buscar el proceso y se nos acercan a nosotros, quizá por instructores del método Ciclopea, pensando que podemos tener
alguna interpretación, cosa que claramente no es, dado que estamos todos en el mismo camino y todos en el mismo proceso. Y no hay nadie adelante ni nadie atrás en este proceso de elevación. Y entonces empiezan a preguntar, ¿y esto lo puedo hacer y aquello no lo puedo hacer? Y tengo ganas de hacer esto, ¿lo hago? Pues claramente nos debemos manejar por el sentir. Cualquier proceso en el cual yo me esté reprimiendo, pues ese proceso hace más mal el chorizo que querés comerte y no te lo comes porque no corresponde, o porque sentís que hace mal, porque la carne de cerdo, de esto, del otro, hace más mal el proceso de reprimírselo que el comérselo. Comelo, transmutalo, generalo. Con todos los tipos de cosas. Los maestros ascensionados, que se habla en tantas corrientes espirituales y de los que hemos hablado varias veces en el planeta y en el programa, ellos hablan de que justamente en algún momento, cuando uno se refiere al otro, habla de cuando tal maestro ha ganado la libertad. La libertad es justamente eso, y no es que hacer todo lo que quiera, hacerlo, básicamente es hacer todo y llegar a un proceso de elevación de frecuencia que le permite hacer solo lo que le hace bien, solo lo que genera el proceso, pero a eso llegar a través de un proceso que tiene que ver con la expansión. Cualquier cosa de la que te estés privando, cualquier cosa de la que estés generando un sentimiento de represión, de baja frecuencia, a través de lo que te va a hacer aparentemente generar mayor frecuencia, ser más espiritual, pues entonces está haciendo justamente el proceso inverso. Está haciendo justamente el proceso inverso. No hay nada en la horizontalidad que pueda influir en la verticalidad. Y todos los procesos se hacen por evolución, no para evolucionar. Si nos pudiéramos grabar este concepto, si nos pudiéramos tatuar en la frente este concepto, si en la cabeza de cada uno, en la frente de cada uno, pudiéramos grabar simplemente las palabras sé tú mismo. Eso implica, sé vos en el proceso que estás y en el momento que estás, haciendo lo que en este momento sentís. Hay algunos que pueden ser errores creativos, sí, claramente, porque también, en algún momento, quien realmente busca la luz, tiene que haber conocido la oscuridad. Si alguien no conoció la oscuridad, ¿cómo puede reconocer la luz? Si alguien no ha caminado por los pasillos más oscuros, pues tampoco va a poder reconocer la luz más brillante. Porque quien no ha conocido eso, confunde cualquier resplandor con la luz. Es parte de los procesos. Y ninguno de estos grandes procesos nunca han pasado por las restricciones. Por no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo generar esto. Cuando los maestros que no están en este campo, sino los maestros que vienen de otras octavas de creación, hablan de los procesos, hablan sí de ciertas cosas que hay que ir dejando, que ojalá pudieras dejar de comer la carne, que pudieras dejar algunas otras cosas, pero todo siempre es en un proceso natural y por evolución, porque no hay nada que puedas hacer en este campo que vaya a generar un proceso en el otro campo. Hemos venido a tener vida y a tenerla en abundancia, pero básicamente a tener vida. Y quizá alguien pueda decir, sí, pero a veces tengo algunos sentimientos, algunos impulsos de hacer cosas que no están bien dentro de tal filosofía, dentro de tal proceso, dentro de tal... Y ahí tendrás que discernir, y ahí tendrás que generar, y ahí tendrás que manejar la atención, y ahí tendrás que maestrar esos procesos. Pero si
alguna vez caes, pues hay que reconocerse como principiante. Porque si fuéramos maestros, pues ya no estaríamos en este campo de frecuencias. Si fuéramos maestros de la atención, pues ya no estaríamos en este campo de frecuencias. Si fuéramos maestros en el arte de mantener la atención en alta frecuencia, pues ya no estaríamos en este campo de frecuencias. Si fuéramos maestros de estar vibrando siempre en las más altas frecuencias, pues entonces ya no estaríamos en este campo de frecuencias. Si estamos aquí, es porque somos aprendices. Y los aprendices tienen que darse permiso para equivocarse, sin culpas, sin víctimas, sin victimarios, sin culpables y sin culposos. Si alguna vez caímos, pues caímos justamente porque todavía no estábamos preparados. Nos levantamos y seguimos. Estamos en este campo. Y si estamos en este campo, pues vivimos en este campo, con la atención puesta en la fuente, con los procesos de la más altos anhelos de que este sea el último paso por el campo de las polaridades separadas. Pero estamos viviendo aquí. Es muy, muy increíble ver personas que creen que están haciendo pues grandes procesos porque pasan todo el día meditando o haciendo... O sea, se pasan todo el día en el otro campo. Y entonces la pregunta es, ¿para qué vinieron a este campo? Con lo cual no estoy diciendo sexo, droga y rock and roll todo el día, porque eso es... O sí, no tengo ni idea, cada uno en el proceso y caminando el proceso que tenga que vivir. Caminando en el proceso que tenga que vivir. Entendiendo que la fórmula de éxito en el planeta no se conoce. Pero sí se conoce claramente la fórmula de fracaso. Y la fórmula del fracaso es hacer siempre lo que quiero, cuando quiero, como quiero y donde quiero. Porque si vivo de eso, que parece ser como la total libertad, pues al mismo tiempo voy a estar generando grandes procesos de fracaso. Claramente tengo que generar disciplinas, claramente tengo que generar procesos de automaestría, pero tampoco llenarme de normas, cambiar de prisión, volver a estar prisionero en una nueva prisión. Sí, ir en busca de la mayor libertad y de poder vivir plenamente cada momento. Y que cada momento yo pueda vivirlo de la manera en que lo tenga que vivir. Y que si en este momento estoy haciendo esto, pues vivo y disfruto este proceso, sin estar preocupándome si qué corresponde, no corresponde. Pues simplemente disfruto cada momento. Entendiendo que hemos venido a eso, a tener vida y a tenerla en la abundancia, pero la tenemos en presente. Las vías de comunicación para conectarse con Conexión Pineal puede ser a través del email para hablar con Mariluz o conectarte con Mariluz, mariluz@conexionpineal.com, con Federico@conexionpineal.com o conmigo Juan Pablo@conexionpineal.com o a través de la página web www.conexionpineal.com. Y ahí podemos encontrarnos también a través de Facebook, podemos estar en Conexión Pineal Argentina, Conexión Pineal México, o también Conexión Pineal Costa Rica, que también está manejando Mariluz. Y desde esos lugares pues nos podemos estar encontrando. Quizá para simplemente decirnos, mirá, la verdad que lo que decís o lo que dicen en el programa no lo comparto y estaría todo súper perfecto. Y eso sería bueno, ¿no? Que empecemos a generar un intercambio, un proceso donde se transforma en un ida y vuelta, en donde nos parece una cosa y quizá a vos te parece otra, y es ahí, en el intercambio de los pareceres, donde todo va a ir generando un mayor crecimiento, donde todo va a ir generando un proceso de mayor crecimiento. Las prisiones son prisiones, no importa el tipo de paredes que tengan, porque a veces es muy, muy divertido, ¿no? Ver a personas que dicen estar haciendo procesos de gran expansión espiritual y entonces se miran con desdén o se burlan
de algunos procesos donde están llenos de normas, dicen sí, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los testigos de Jehová, aquellos tienen tantas normas que eso está fuera. Pero ellos viven también llenos de normas y llenos de procesos. ¿O acaso creen que una presión es más linda que la otra? Si el proceso de expansión de conciencias no es a más libertad y a más plenitud, entonces no es para nada. Si el proceso de expansión de conciencia no nos hace vivir cada día más plena la vida, entonces no sirve para nada. Si el proceso de la conexión a través del método Ciclopea y el proceso de hacernos cargo de nuestro rol creador no nos sirve para que podamos vivir cada día con mayor libertad y en mayor expansión de todo nuestro potencial creativo, entonces no nos sirve para nada. Si cualquiera sea el camino que hayas elegido para reencontrarte con tu ser original, no te lleva a mayor libertad, a mayor plenitud, a mayor expansión, pues entonces ¿para qué te sirve? Para cambiar de prisión. Porque yo estoy saliendo del sistema, porque el sistema me oprime, y me meto en otra cosa que al poco tiempo me termina oprimiendo también. El hombre ama sus cadenas. Y como amamos las cadenas, pues siempre queremos tener una cadena. Claro, después nos parece unas cadenas mejores que la otra, o unas cadenas más lindas que la otra. Y todos los procesos que iniciamos, esa es la mayor libertad. Hasta poder alcanzar la total libertad, que implicaría romper las cadenas limitantes creativas generadas en el campo de las polaridades separadas para poder alcanzar la total libertad del dominio creativo del ser energía que somos, con toda la memoria del universo dentro nuestro. Pero ese proceso claramente no lo podemos alcanzar a través de la limitación. No se puede alcanzar no podemos alcanzar la libertad a través de la prisión, por un concepto obvio. Nos encanta hablar de que el problema, por ejemplo, en la Iglesia Católica es el celibato de los curas, porque entonces esa represión, para algunos sí, para otros no. Porque el problema es poner la cadena. Hay personas que deciden vivir una vida célibe guardando esa energía sexual para otras cosas, pero tiene que ser una decisión del ser, no algo impuesto. Claro, eso es muy fácil de verlo en la Iglesia Católica, porque es muy claro y muy fácil de observarlo, y se nos hace muy difícil de observarlo en la cantidad de cosas en las que nosotros nos autoimponemos celibato. Nos autoimponemos normas. Porque cuando después las vamos a revisar al origen, en el origen no están esas prohibiciones. Son prohibiciones que nos ponemos nosotros. Y nos volvemos, vaya de vuelta a la referencia, y nos volvemos más papistas que el Papa. Y nos ponemos a vivir privándonos, porque pensando que el vivir privándonos, calificando todo el tiempo de que esto está bien y de que esto está mal, de que esto corresponde a la elevación de frecuencia y que aquello no corresponde a la elevación de frecuencia. Y como nosotros tenemos el frecuenciómetro para ver qué cosa es de alta frecuencia y qué cosa es de alta frecuencia, cuando no hay nada de alta frecuencia y no hay nada de baja frecuencia, la clave es el sentimiento que estoy generando al momento de generar ese proceso. Porque puedo generar un proceso de altísima frecuencia con un sentimiento de baja frecuencia a través de la represión, de la angustia, de la limitación, y entonces pues no estoy generando ningún proceso de alta frecuencia. Empecemos a vivir más libres, porque ahí está la verdadera plenitud. Empecemos a darnos los permisos necesarios para vivir.
en abundancia. Hemos venido, decía el Maestro Jesús, para tener vida y tenerla en abundancia. Pues limitémonos a tener vida y a tenerla en abundancia, si a algo nos queremos limitar. Y el resto de las cadenas limitantes, rompámoslas, porque no hay cadenas mejores y cadenas peores. No hay algunas cadenas que son correctas y otras cadenas que son incorrectas. No hay límites que están bien y límites que están mal. Los límites son límites. Las reglas son reglas. Y la no libertad es no libertad. No hay buenas, no hay malas. No hay correctas, no hay incorrectas. Hay solamente mayor o menor libertad. Estamos en el momento del cambio. El cambio ya lo creamos. Y si el cambio es para mayor libertad y plenitud, si no, no es para nada. Estamos a un paso del gran momento. Pero es una decisión interna. Desde el punto de vista de estos seres creadores que somos, y que todo lo hemos creado, y que cada momento de nuestro instante es creación. Tampoco, y generalmente, pues volvemos a generar estos procesos y volvemos a meternos en estas prisiones mentales de nuestras propias autolimitaciones. Cuando empezamos esto lo estoy creando, me está pasando, me lo enviaron del cielo, esto tiene que ver con un plan divino, esto tiene que ver con mi creación. Pues todo es lo mismo. Y simplemente, pues, vivilo en la mayor alta frecuencia, generando el proceso de poner tu atención en las cosas que te generen los mejores sentimientos. Y entonces, de ese momento vas a generar los mejores encajes, porque el resto de las cosas pues se van a ir creando. Depende del estado de tu sentimiento. Y tu sentimiento pues va a estar generado por el proceso justamente de donde está tu atención. Y de que cada vez te limites menos, porque cuando cada vez te limitas más, pues cada vez generas sentimientos de más baja frecuencia, entonces vas a ir creando cosas que no querés en ese proceso de generar la mejor expectativa. Y cuidado con esto de las intenciones, porque dice un viejo refrán que el infierno o la cárcel están llenas de las mejores intenciones. Entonces yo creo claramente que muchas de esas autolimitaciones las creamos justamente con las mejores intenciones, pero al mismo momento estamos generando muy bajos sentimientos. Todo termina siendo un proceso de maestría y de mayor y creciente libertad, la cual nos va a dar la plenitud de poder disfrutar cada momento. Porque si no, vivimos llenos de limitaciones relacionales, económicas, sociales, culturales, espirituales. Y entonces andamos todo el tiempo evaluando si está correcto o no correcto, si esto corresponde o no corresponde. Y como nos pasamos todo el tiempo generando los procesos que tienen que ver con este tipo de limitaciones, nos olvidamos de vivir y de disfrutar cada proceso. Y cuando nosotros logremos la maestría necesaria para poder disfrutar cada instante sin limitaciones, pues entonces, por consiguiente, todo lo demás vendrá por añadidura, por relación a ese sentimiento. Que tus propias decisiones no se conviertan en tus propios carceleros. Está genial que alguien haya decidido que a partir de ahora esto, o porque su proceso evolutivo le permite no encajar con ciertas cosas en este momento, pero quizá algún día sí. Y eso no implica que te volviste del lado oscuro, que te transformaste en un caballero Sith o que tomó la fuerza oscura. Es que simplemente ese día, por ese proceso, estabas encajando en verdadera alta frecuencia.
hay que empezar a ser más relajados con nosotros mismos. No perder la maestría, pero sí vivir. Y sí vivir en la más alta frecuencia, y sí estar generando todos los procesos que nos permitan vivir, porque en ese proceso vibratorio pues nos van a generar los encajes vibratorios con las mayores y más altas expectativas. Por eso ha llegado el momento de la mayor libertad. Y cada uno ir liberando. Quizás si hay un ejercicio para hacer el día de hoy es tu propio proceso de crecimiento. ¿Qué límites te estás autoimponiendo? Porque esos límites te están limitando y no te están haciendo más ni mejor el crecimiento, porque cada vez está más retrasado en ese proceso. Entonces quizá sea el momento de empezar a liberar. Es todo mucho más liviano. Lleva menos equipaje de lo que debe ser, de lo que no debe ser, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Porque nos encanta liberarnos de equipaje que tiene que ver con las viejas tradiciones y los viejos mandatos familiares, para llenarnos de nuevos mandatos supuestamente espirituales. Y entonces vivimos otra vez en el mismo proceso. Cambiamos de carcelero. Ni una cárcel, ni la otra. Y ahí es cuando realmente la elevación de frecuencia se va a ir generando. Cuando realmente el proceso se va a ir manifestando. Cuando vamos a ir alcanzando la verdadera plenitud del ser original. Libre de preconceptos. Libre de limitaciones. De espacio-tiempo. Con toda la memoria del origen en sí mismos. Si los procesos de elevación de frecuencia, de apertura de conciencia, no nos llevan hacia eso, pues entonces ¿a qué nos llevan? Vamos a ir ya acercándonos al final. En las páginas www.conexionpineal.com van a poder ver los próximos seminarios. Vamos a estar recorriendo la Argentina, como siempre con Fede, por varios lados. Mariluz está volviendo de sus vacaciones en México y retomando toda la actividad en México, en Colombia y en varios lados. Ahí pueden ir confirmando. Quizás sea el momento. Y como te digo, todo este proceso es y está generado para la mayor libertad. Entonces, si te está costando salir de algunas cadenas, pues quizás acércate a alguno de los seminarios y empezar a ganar la libertad. Y empezar a ganar la libertad. Que es lo que realmente nos va a hacer vivir cada día más plenos. Como te repetíamos, por cualquier duda, te repito las vías de comunicación por email para todas las actividades en Colombia, en México y en Centroamérica, o por cualquier consulta con mariluz@conexionpineal.com. En la zona, en Argentina, estamos con Federico, y entonces podés conectarte con Federico al mail federico@conexionpineal.com o conmigo juanpablo@conexionpineal.com, o por Facebook te puedes conectar con Conexión Pineal Argentina, Conexión Pineal México, Conexión Pineal Costa Rica, y ahí nos podés ir encontrando también en cualquiera de los Facebook nuestros, también a través de la página www.conexionpineal.com. Y ahí nos podemos ir encontrando. Y nos encontramos todos los miércoles, con repeticiones los jueves a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana, tempranito, con este espacio donde tratamos de ir entre todos, viendo el proceso y el momento y ser parte del cambio que queremos ser. Como decimos siempre, desde el ser energía, que somos nosotros, pero mucho más que nosotros. Este ser energía que no conoce de despedidas, que solo conoce de encuentros. Hasta nuestro próximo encuentro.
y que hasta ese momento la luz de Dios, que jamás, jamás, jamás falla en guiar a sus hijos en su tarea creativa, guíe nuestros pasos.